Dada la sección cónica que usa esta ecuación polar, queremos encontrar las intersecciones X y los focos. Comenzaremos por determinar qué tipo de sección cónica tenemos. Para hacer esto, escribiremos la ecuación polar dada en esta forma aquí, ya que nuestra ecuación contiene coseno teta. Una vez que la ecuación está en esta forma, donde tenemos una aquí en el denominador, la ecuación representa una sección cónica donde es mayor que cero, y es la excentricidad con un enfoque en el polo. Entonces, una vez que tenemos la ecuación en esta forma, podemos determinar la excentricidad, que nos dirá qué tipo de cónica tenemos, y también sabemos que tenemos un enfoque en el polo. Como queremos que este 4 sea positivo, dividiremos el numerador y el denominador entre 4, lo que nos daría R es igual a 4 dividido entre 4 es 1, dividido entre, nuevamente, 4 dividido por 4 es 1, menos 2 coseno teta dividido por 4 sería 2 coseno teta. Entonces esto nos dice que la excentricidad, E, es igual a 2, y por lo tanto la gráfica es una elipse. Y también porque nuestra ecuación contiene coseno teta, tendremos un eje mayor horizontal. Si la ecuación contuviera seno-seno, tendríamos un eje mayor vertical, y nuevamente, debido a que nuestra ecuación se ajusta a esta forma, tenemos un foco en el polo, que sería este punto aquí, que denominaremos F1, ya que habrá otro foco. Sigamos y escriba que un foco tiene coordenadas 0,0. Ahora, para encontrar las intersecciones X e Y, completaremos una tabla de valores. Dejaremos que θ sea igual a 0 radianes y pi radianes. Defina las intersecciones X, ya que 0 radianes termina a lo largo del eje X positivo, y pi radianes termina a lo largo del eje X negativo. Y luego dejaremos que θ sea igual a pi sobre 2 radianes, y 3 pi sobre 2 radianes definan las intersecciones en Y, porque pi sobre 2 radianes termina a lo largo del eje Y positivo, y 3 pi sobre 2 radianes termina a lo largo del eje Y negativo. Sin embargo, para realizar estas sustituciones, para evitar este 2 en el denominador, usaremos la forma original de la ecuación polar. Tenga en cuenta que cuando θ es 0 radianes, el coseno 0 es igual a 1, por lo que tenemos R es igual a 4. Dividido por la cantidad 4 menos 2 por 1. Esto debería ser 4 dividido por 2 o 2. Entonces, cuando θ es 0 radianes, R es 2, que debería ser este punto aquí, con coordenadas 2,0, que es una de las intersecciones con el eje X. Luego, cuando θ es pi radianes, el coseno pi es igual a 1 o negativo. Entonces tendríamos R es igual a 4 dividido por la cantidad 4 menos 2 veces 1 negativo. Esto debería ser 4 6 o 2 3. Entonces, cuando θ es pi radianes, R es 2 3. ¿Cuál sería este punto aquí? Nuevamente, otra intersección X, con coordenadas negativas 2 3,0. Y ahora encontraremos las intersecciones en Y. Cuando θ es pi sobre 2, el coseno pi sobre 2 es 0. Entonces tendríamos 4 dividido por la cantidad 4 menos 2 por 0, que sería 4 dividido por 4, o 1. Observe también que el coseno 3 pi sobre 2 radianes también es 0, por lo que R también sería 1 cuando θ es 3 pi sobre 2. Entonces, cuando θ es pi sobre 2 radianes, R es positivo, este punto aquí, que es una intersección en Y, el punto 0. Y cuando θ es 3 pi sobre 2 radianes que termina aquí, R también es positivo, así que estaríamos en este punto aquí. Entonces, usando coordenadas cartesianas, tendríamos 0 negativo. Ahora todavía tenemos que encontrar las otras coordenadas del otro foco. Solo tenemos uno en este momento en el poste. Para ayudarnos a hacer esto, debemos reconocer que este es el eje principal, y el punto medio del eje mayor sería el centro de la elipse. Entonces, primero encontraremos el centro de la elipse, y luego encontraremos el otro foco. Si echamos un vistazo a algunas notas solo por un momento, observe cómo encuentran el centro de la elipse. Los dos focos son unidades C del centro. Y ya tenemos un foco a la izquierda, así que una vez que encontramos el centro, podemos encontrar C. Y luego podemos encontrar el otro foco a la derecha del centro después de encontrar C.
Antes de encontrar C, tenemos que encontrar el centro de la elipse. Entonces el centro de la elipse, nuevamente, sería el punto medio de las dos intersecciones X, porque estos son los dos puntos finales del eje mayor, y observe cómo la coordenada y aún sería 0. Para encontrar la coordenada X, tendríamos que encontrar el promedio de 2 y 2 3 negativos, por lo que los sumaríamos y dividiríamos por 2, o los sumaríamos y multiplicaríamos por 1 2. Entonces 1 2 veces 2, o 2 1 más negativo 2 3. Sería la coordenada X del centro. El denominador común aquí sería 3. Entonces esto termina siendo 1 2 veces 6 3 más negativo 2 3. Eso sería 4 3. Entonces esto es igual a 4 6, o 2 3. Entonces, el centro tiene coordenadas 2 3, 0, que sería este punto aquí. Notaremos como la distancia desde el centro, con coordenadas 2 3, 0, y el enfoque que ya tenemos en el origen. Pero esto está entre estos dos puntos, porque ambos están en el eje X, serían 2 3 y, por lo tanto, C es igual a 2 3. De nuevo, la distancia desde el centro al foco, lo que significa que si tomamos el centro y agregamos C a la coordenada X, podemos encontrar el otro foco. El segundo foco tendría una coordenada X de 2 3, la coordenada X del centro, más C, que es 2 3, 0. Entonces el segundo foco tiene coordenadas 4 3, 0. ¿Cuál sería este punto aquí? Que es C unidades a la derecha del centro, mientras que el otro foco es C unidades a la izquierda del centro. Lo que significa que nuestra elipse se vería así. Basado en nuestra ecuación polar. Espero que hayas encontrado esto útil.